seguimos con más, hablemos claro y hagamos algo. Y estamos acá con el doctor Marcos Sequeira, que es, aparte de abogado, especialista del área tributaria, es contador. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, Ana. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted porque la verdad que estamos todos los monotributistas medios asustados. Queremos saber todas estas modificaciones que se vienen a los monotributistas, al tema de ganancia, que nos pueda explicar en palabras simples para que todos podamos entender cuáles son los cambios que se vienen y cómo los vamos a enfrentar. Bueno, cómo no. Digamos, el régimen tributario argentino, el día 8 de abril específicamente, a través de la sanción de dos leyes de reforma de impuestos a las ganancias y de monotributo, ha tenido cambios importantes. Vamos a empezar por lo que son los cambios más simples, que son los cambios en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias, las sociedades en la República Argentina, desde que se sancionó la ley en la década del 30, siempre pagaron la alícuota del 35%. Y las personas humanas, una alícuota progresiva que va del 5 al 35%. El gobierno de Macri en el año 2017 modificó la ley de impuestos a las ganancias, redujo la alícuota al 30%, con lo cual se dio la situación de inequidad tributaria, que una persona humana pagaba un 5% más de alícuota que una empresa, una multinacional. Pero bueno, esa fue la reforma que se aprobó durante el gobierno de Macri, rebajaba al 30% a la alícuota el primer año, el segundo año al 25% y el tercer año al 20%. Este gobierno hizo marcha atrás, restableció ahora una escala progresiva de alícuotas, que es verdaderamente una novedad. La ley de impuestos a las ganancias no ha tenido nunca, hasta ahora, para las empresas, lo aclaro, una escala progresiva. ¿En qué consiste? En que las empresas que tienen hasta 5 millones de pesos de utilidades anuales, computados a partir del 1 de enero de este año, van a pagar la alícuota del 25%. Las que ganen más de 5 millones y hasta 50 millones van a pagar el 30%. Y las que ganen más de 50 millones van a pagar el 35%. Bueno, el gobierno dice que se van a ver beneficiadas acá las pymes, lo cual es un poco dudoso, ¿no? Porque los valores son verdaderamente bajos. O sea, una empresa que tenga una utilidad superior a los $4.000, traduciéndolo al valor del dólar en mercado paralelo, ya sería para esta escala de alícuota una gran empresa. Y verdaderamente, si eso es una gran empresa en República Argentina, estamos mal. Estamos mal porque aparte el cambio y el dólar, ellos toman el dólar oficial, pero el dólar blue ya se les escapó hace muchísimo tiempo. Y las empresas Sí, como que, ¿qué parámetro usan el dólar? el único dólar que existe es el dólar oficial, que siempre ha tenido una brecha que en algunos casos ha llegado a ser superior al 80-90% respecto del dólar blue. Pero bueno, digamos, siempre a los efectos de que estamos hablando es el dólar oficial, pero yo te lo traduzco a la moneda que realmente esté en la calle, porque la empresa accede al dólar a través del mercado blue. Recordemos que las exportaciones están limitadas, no solamente la de carne, sino de una gran mayoría de productos. La carne ha sido lo que más se ha extendido. Sí, Pero aparte, y no nos desviemos porque esto es enorme, y si empezamos a hablar de exportación ya nos vamos a la categorización que nos han dado con un caño y se nos han cerrado los créditos. Pero en cuanto a este fue para las personas jurídicas, para los particulares, en cuanto a los monotributistas, ¿cómo le afectan los cambios? Bueno, los particulares pueden ser sujetos inscriptos en el impuesto a ganancias, no solamente monotributistas.
Vamos a ver primero qué pasa con los inscriptos. Un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, que pagaba impuestos a las ganancias, si era soltero a partir de los 90.000 pesos, y si era casado con 2 hijos a partir de los 100.000 pesos, ahora va a pagar siempre que gane más de 150.000 pesos. Ese es un cambio significativo que se va a ver en el bolsillo de los trabajadores. El que gane entre 150.000 y 173.000 pesos va a pagar también un monto escalonado que lo va a llevar hasta los 173.000 pesos, que ese va a pagar la alícuota de ahí en adelante del 35%. Pero un soltero, por ejemplo, que venía pagando a partir de los 90.000 pesos y que ahora va a pagar a partir de los 150.000 pesos, va a tener un beneficio significativo. Un jubilado venía pagando a partir de los 123.000 pesos, el 1 de enero de este año va a pagar a partir de los 165.000 pesos. O sea que también hay un alivio ahí. Pero ¿qué ha hecho el Estado? Esos son los jubilados, acá se ha venido, ¿no?, reteniendo los en exceso a los trabajadores en relación de dependencia y a los jubilados, y se ha establecido que el Estado lo va a devolver en 5 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, sin ningún tipo de interés y actualización, con lo cual se va a licuar la devolución esta, ¿no? Desde julio hasta noviembre de este año. La pregunta tuya sobre el monotributo. El monotributo verdaderamente había caído en una situación de muchísima complejidad porque a partir de la pandemia y de las crisis económicas, los monotributistas, que en Argentina son casi el 10% de la población, una cantidad totalmente extraordinaria y descomunal de otros países que tienen regímenes simplificados, que para pequeños contribuyentes no llegan ni cerca a los valores que tenemos nosotros en el país, lo cual nos muestra que hay muchos negocios chicos y que también hay muchos sujetos que se esconden detrás de la figura del monotributo para no pagar como responsable inscripto el IVA del impuesto a las ganancias. Pero, digamos, empezó la crisis económica con la pandemia y la DGI dejó de recategorizar en forma automática a los monotributistas, que superaban los parámetros, por ejemplo, de ingresos o de alquileres. Hizo un stand-by. En el mes de abril, cuando se sanciona esta nueva ley, establece una alícuota de ajuste retroactiva al mes de enero del 35,5% y se generan diversas situaciones. Algunos sujetos que no venían pagando y el Estado les dio excepcionalmente un plan de facilidad de pago de hasta 20 cuotas con un monto mínimo de 500 pesos con un interés del 3,5% mensual, por lo que pagó en defecto en enero a junio. Bueno, esa fue la propuesta inicial del gobierno. Después apareció el proyecto de Massa y después apareció un proyecto intermedio que es el que se está tratando ahora. Yo, para no confundir a la gente, les voy a decir qué es lo que probablemente, muy probablemente, se sancione efectivamente. Y es salir de este sistema de cobro retroactivo por el ajuste del 35,5% a un programa que lo llama la Ley de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes. ¿Qué características tiene este programa? Primero, la cuota mensual del mes de enero al mes de junio va sin ajuste, sin intereses, sin multas, sin nada. O sea, el monotributista que dejó de pagar los meses de enero a junio porque no tenía el valor, no estaba actualizada la escala, va a pagar el mismo valor que pagó en diciembre del año 2020. Ese es ya un cambio significativo. El siguiente cambio, que es realmente de muchísima importancia, es actualizar los montos de ingreso que puede llegar a tener el monotributista para estar o permanecer dentro de una categoría. Porque con los montos que teníamos, se iba muy rápido a la categoría K,
a la categoría más alta de monotributo. Y de pagar una cuota, por ejemplo, de 2.000 pesos, pasaba a pagar una cuota de 20.000 pesos. Con el ajuste de 35% que se estableció inicialmente, esto se corregía parcialmente. Y ahora se ha fijado una actualización que las escalas de la A a la D es del 80%. O sea, prácticamente los monotributistas tienen que saber que van a poder facturar el 80% más durante el año 2021 sin variar de categoría. Los que están en la categoría A la categoría D. De ahí para abajo, el porcentaje de 80 va modificándose hasta llegar a un 30%. Pero la mayoría de los monotributistas en la República Argentina están aglutinados en esas tres categorías, A, B, C y D, 4 categorías. Bueno, se ha establecido también una moratoria muy amplia. De las 20 cuotas con el 3,5% de interés mensual, se ha ido a un plan de facilidad de pago de hasta 60 cuotas, 5 años, con el 1,5% de interés mensual. Y se le permite a los monotributistas que por los montos de facturación debieron pasar al régimen de responsables inscriptos, volver al régimen de monotributo. Esa es una opción que tienen. La otra opción que tienen es permanecer dentro del régimen de contribuyentes inscriptos, con lo cual, que es lo que busca el Estado, ¿no? Porque en realidad el fin de todo esto es concluir con el régimen de monotributo o limitarlo a otros valores, no a los valores que tenemos en este momento en cantidad de contribuyentes. Entonces, a quienes superaron los valores de alquileres, de ingresos, por ejemplo, y pasaron o debieron pasar al régimen de contribuyentes inscriptos, que tendrían deudas en IVA, deudas en impuestos a las ganancias, se les permite volver al monotributo, con lo cual no tendrían deudas. Y se crea un régimen permanente de promoción del pase de monotributistas al sistema de contribuyentes inscriptos, con beneficios de descuentos en el IVA y en el impuesto a las ganancias. Eso es a grandes rasgos lo que ha modificado la ley en monotributo y en impuesto a las ganancias. Ahí he escuchado, doctor, también que iban a computarizar los depósitos en dólares con respecto al impuesto a las ganancias, ¿puede ser? Que lo iban a tener en cuenta para establecer el monto que tenían, las cuentas que tuvieran. No así las cuentas de sueldo, pero sí las cuentas que tuvieran cajas de ahorro, cuentas corrientes y cuentas en dólares. ¿Puede ser? Bueno, efectivamente, cuando se sanciona la primer ley de monotributo, uno de los parámetros que tiene para recategorizar en una categoría diferente a la que está tributando el contribuyente es el saldo bancario, el movimiento bancario. O sea que no es una novedad eso. Otras particularidades son, por ejemplo, los ingresos del grupo familiar, el desarrollo, ¿no?, de una actividad por parte del cónyuge, que ahora se admite respecto del impuesto a las ganancias que pueda ser una persona del mismo sexo y que pueda ser una unión convivencial. Se pide únicamente que se cumpla con las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación. En una familia, ¿no?, en el cual hay 2 cajas, es decir, cada uno, antes con solo que lo declare el marido, sería el hombre, la mujer como que su actividad secundaria no la declaraba. Sí. Hoy la va a tener que declarar. Hoy va a tener que ambas partes que convivan van a tener que declarar sus ingresos. Sí, la ley de impuesto a las ganancias establece algo que en el fondo no se ha modificado, y es que el hombre declara los ingresos de la mujer, excepto del cónyuge, de la cónyuge, excepto que esos ingresos provengan del ejercicio de una actividad individual por parte de su esposa o su esposo. O sea, en definitiva, no hay cambios respecto de eso. Si la esposa, el cónyuge, el conviviente obtiene ingresos por el ejercicio de una actividad propia, por ejemplo, una profesión,
está obligada a inscribirse en el impuesto a la ganancia o en el régimen de monotributo, en impuesto a los bienes personales, si tiene un patrimonio que supera los 2 millones de pesos, y bueno, y pagar. Hay que asesorarse. Hay que asesorarse con los contadores para poder guiar y no deberle al Estado. No es lo mismo que deberle a un particular. Deberle al Estado tiene condena de prisión, ¿no es cierto, doctor? Sí, la ley penal tributaria que se sancionó ya hace 2 años en la República Argentina genera algún tipo de interrogantes respecto a si puede haber prisión por deuda, ¿no? Sabemos que la Argentina, cuando adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que así lo conoce en general toda la gente, hizo excepción de esto, de la prisión por deuda. O sea que esto de que está prohibido en Argentina la prisión por deuda no es real. Es algo que dicen comúnmente los colegas abogados, pero no es así. En general, lo que castiga son conductas ardidosas, engañosas, o sea, a título de dolo directo. Pero, desafortunadamente, hay algunas figuras dentro de la ley penal tributaria que el dolo se establece en función de importes y de días. Por ejemplo, el empleador que retiene más de 100.000 pesos de aportes a su empleado y que lo deposita o no lo deposita pasados los 30 días, ya comete un delito que tiene una pena de 2 a 6 años. Entonces uno se preguntaría si eso no es prisión por deuda, porque la figura penal no dice el que mediante declaraciones juradas engañosas o cualquier otro artículo de engaño, que es la forma genérica que tiene el Código Penal. Parecería que sí, que habría prisión por deuda. Yo en mi libro, y particularmente en el Tratado del Régimen Penal Tributario Argentino, en los 2 primeros tomos editados en el año 2012, opino, y lo sigo haciendo después en los 3 tomos posteriores, de que estas conductas requieren de un plus, es decir, de algo más que el de quedarse con la retención que supere los 100.000 pesos por mes y que supere los 30 días. Pero es una opinión prácticamente en soledad y que no es compartida por ningún tribunal. Esa es la verdad. Doctor, ¿usted cómo ve el tema tributario? Usted tiene muchos clientes como contador, como abogado, las empresas. ¿Qué le dicen? ¿Se quieren ir del país? ¿Hay una salida con este nuevo régimen? ¿Esto da aire a las empresas o es un salvavidas de plomo? No. El cálculo de la presión fiscal en este momento en la República Argentina para una empresa, porque se paga además de la renta de la empresa por los dividendos, el 7%, eso nos lleva a una presión fiscal del 106%. Solamente hay un país pequeño en África que tiene una presión fiscal del 200% y que supera a Argentina. Después Argentina es el país que en el mundo tiene mayor presión fiscal, lo cual no es nuevo y eso no varía con estas reformas de monotributo y de impuesto a las ganancias. Le pueden dar o no más equidad al sistema, pero bueno, el régimen que tiene la Argentina desde el punto de vista tributario, primero no es un sistema, porque no responde de manera coherente toda su legislación en cuanto grava la renta, en cuanto grava el patrimonio, hay problemas de doble imposición, hay aduanas interiores, Córdoba es un ejemplo de aduana interior, el productor de Santa Fe que quiere comprar un producto en Córdoba tiene que pagar una percepción de impuestos al ingreso bruto, como si estuviera haciendo la operación en el exterior, lo cual es una barbaridad. Pero bueno. Presentado el reclamo, ¿la justicia ya tiene fallo en contra de estas medidas de la doble imposición de aduana interna porque está prohibido por Constitución? Sí, respecto de eso que se llama específicamente en el Código Tributario de Córdoba, impuesto a la mera compra, así lo denominamos en la doctrina, tenemos una sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que establece la inconstitucionalidad. Pero sabemos que el control de constitucionalidad que tiene nuestro país es difuso, con lo cual esta sentencia tiene efectos exclusivamente para esa empresa que se llama JBS, que es SWIFT, Argentina, y consecuentemente la provincia de Córdoba, no solamente Córdoba, Santa Fe, La Pampa, tiene también establecidas aduanas interiores, más allá que se han obligado a través de los proyectos de leyes de consenso fiscal a eliminar este tipo de situaciones anacrónicas, no lo han hecho. Y bueno, valiéndose de que son muy pocos los que se defienden, y además hay que llegar hasta la Corte, ¿no? Hay que llegar hasta la Corte, lo cual demanda dinero y varios años. Mucho tiempo, la verdad. Siguen. Usted que tiene empresarios que hacen exportación, ¿cómo les ha afectado esta reclasificación que se le ha dado a Argentina en cuanto a sus productos, en cuanto a su empresa, en cuanto a su exportación? Bueno, las grandes empresas en la República Argentina, incluyendo Córdoba, ya se han ido hace rato del país. Se han ido a Uruguay, algunas se han ido a Sudáfrica, otras se han ido a Paraguay. Es decir, ya tenemos durante los últimos años una mudanza de empresas al exterior fenomenal. Eso no se publicita, pero uno lo ve en la práctica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la exportadora más grande de cereales está en Paraguay, desde hace ya 3 años. Y bueno, y así te podría hablar de otro tipo de empresas. Por ejemplo, nos estamos quedando sin grandes empresas. ¿Cómo sobreviven las más chicas? Y bueno, en realidad tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Se les tira de vez en cuando un salvavidas, porque también la gente que toma este tipo de decisiones políticas carece de sensibilidad social, ¿no? Imagínate una situación donde hay monotributistas que durante 1 año y medio no han tenido ingresos y salía a cobrarles un ajuste del 35,5% con un interés del 3,5% mensual. Eso es verdaderamente, además de inconstitucional, porque viola principio de legalidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Además de inconstitucional, es una demostración de falta de sensibilidad social total. Bueno, se pasó de ese extremo a otra cosa que, bueno, darle un plan de 5 años para que pague, pero en realidad lo que va a ocurrir es que muchos contribuyentes, muchas pymes van a entrar dentro de estos planes de facilidad de pago y no van a poder cumplirlo. Eso es una historia ya que vemos de hace muchísimos años. Las tasas de interés que aplica el fisco son enormes y bueno, afortunadamente, en el caso de la AFIP y DGI, que es el organismo que más presiona por el tema del pago, hay una suspensión de los embargos y de los juicios de ejecución fiscal, que se ha ido prorrogando. La última prórroga es hasta el 31 de agosto. Ahora, cuando se abra la tranquera de vuelta y se permita empezar de vuelta con los embargos y empezar de vuelta con los juicios, esto va a ser una sangría, porque las empresas no están pagando, pero no están pagando porque no pueden pagar. Es decir, pagan apenas los sueldos con o sin ayuda del Estado, pagan los servicios públicos porque necesitan del gas, necesitan de la luz, pagan el proveedor que le vende la lana para hacer el pullover y pagan la comida de ellos y su familia. Claro. Una situación complicada. Y para el país, bueno, yo digo que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Porque Argentina en realidad hace 20 años que viene en default. Este cambio de categoría que se ha hecho ahora ya lo ha pasado
durante 20 años, durante más o menos unas 14 veces. O sea que no es nada nuevo, no es nada nuevo. Argentina es un está país que está en aplicando la default. misma fórmula que hace 20 años, con la maquinita generar dinero, presionar más a las empresas, dar más dádiva a la clase que está carenciada, en vez de generar realmente un trabajo digno para ellos y que este país empiece a funcionar como una gran maquinaria. Claro, estamos en una trampa, ¿no? Porque sostener estos planes sociales significa emitir moneda diaria por 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. O sea, una cifra muy importante, terrible. Y bueno, y la gente que recibe ese tipo de ayuda verdaderamente la necesita y difícilmente vaya a votar a otro partido político que no sea este que le está dando esa prebenda, ¿no? Primero por una cuestión de temor a perder el beneficio, por la necesidad de tener ese beneficio, y después una cuestión que no se puede soslayar, y es que ya llevamos 3 generaciones en Argentina de mucha gente que no conoce lo que es un despertador, ¿sí? No conoce lo que es ir a trabajar. Y bueno, la cultura del trabajo. Cambiar ese tipo de cultura va a ser todo un proceso que va a llevar tiempo y doloroso, ¿no? Terrible. Muchísimas gracias al doctor Marcos Sequeira, Al contrario. Contador, ha estado aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, hablando claro y por supuesto haciendo mucho. Muchísimas gracias, Doc. Lo vamos a volver a convocar. Un placer. Así seguimos aprendiendo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Hacemos una nueva pausa, no se vayan, ya volvemos.